Cuando uno quiere que las cosas funcionen, nunca funcionan. No sé si estoy poniéndolo, ahí se ve. Poner un disco no es lo mismo que escuchar un disco en Spotify o sentarse a escucharlo desde una cualquier versión virtual de internet o de YouTube. Poner un disco requiere de un ritual, no es lo mismo que Spotify. A lo que nos preguntamos si realmente cuando hablamos de una charla por Meet, por Zoom o por otro medio, tenemos una charla. El aceptar que vamos a estar en una virtualidad, aceptar una ficción, por aceptarla, ¿deja de ser ficción? Bueno, eso es más o menos una reflexión que teníamos antes de conversar y empezar la charla de hoy con Agustina Triquel, con quien tendremos la charla ahora. Eh, Doy Doy audio audio acá, acá, apago esto apago de esto acá. de acá. Y hola Agus, ¿estás por ahí? Hola José, ¿cómo va? Traté de preparar algo entretenido, pero no sé si funcionó del todo, justo me falló. Siempre algo falla, es una regla, ¿viste? Sí, sí, pero estuvo Eh, bien. a raíz de lo que conversábamos antes de empezar esta charla, el otro día, me salió un texto que es de Mauricio Redolés, y esta idea de pensar también en los discos, en cómo se escucha la música actualmente, en cómo uno aborda la cosa virtual, digamos. Hay ciertos medios que uno ya no son lo mismo, pero me pregunto no sé si la pregunta es si está bien o mal. También me hacía esta idea de cuando apareció el cine, era como jamás va a ser como el teatro. Y bueno, no sé, la virtualidad lo he dicho todos los días al empezar, cada vez, todas las semanas, me es algo extraño, pero sin embargo parece obligatoria. ¿Cómo es tu relación con estos medios actuales? ¿Cómo es con esto? Bueno, nada, hola, primero, gracias por la invitación, José, las chicas. Siempre, digo, arrancamos con todas estas salvedades porque en principio iba a decir que no, justamente porque creo que hay una saturación de estos contenidos y estos espacios y me parece que es como un buen momento para parar la pelota y pensar qué estamos produciendo, para quiénes, cómo va a ser el mundo cuando salgamos de la pandemia y el confinamiento, sumado a que me vine a Córdoba justamente para salir del foco, vivo en San Telmo todo el año, entonces sin saber muy bien cuánto iba a durar y qué iba a pasar, nos vinimos a Córdoba, a las sierras, y estoy acá bastante como en otra frecuencia, ¿no? Eh, Estoy en un espacio que habitualmente estoy en el verano, pero que tiene otras rutinas, tiene otras cosas, estar en esta época del año, y eso también me tiene bastante desconectada salvo las noticias a las 9 de la noche que entro un rato, estoy tratando de hacer espacio para otras cosas que en la vorágine habitual no suelo tener. Entonces, medio que se ha venido haciendo largo y obviamente muchos estados y muchas relaciones sobre qué hacer con el tiempo y cómo ocuparlo, ¿no? Entonces, eh, en principio, bueno, una resistencia a seguir haciendo como que la vida es normal y que no pasó nada, ¿no? Como esto, como que el aula virtual reemplaza el aula, la videollamada reemplaza la birra con amigas, no sé, la reunión por Skype reemplaza la mesa de edición, no sé, todo empieza como me parece que está bueno que suspendamos un poco la analogía de pensar que es como una cosa igual a la otra, ¿no? Nada más que eso, y por eso también digo, no quería quedar como muy jede y decir que no, yo no quiero, pero era medio en ese espíritu que estaba como con pocos ánimos de conectividad. Pero por otro lado también estuve escuchando el sábado pasado la de Santi y me dieron ganas de charlar con colegas y eso, que sea más dialogado. Sí, sí, es parte de esa vorágine de
producción, actividad, y no hay que estar parado. Y a veces tenía un profe que solía decir que a veces el ocio está bueno. No sé si es ocio del todo, pero obligarse a estar productivo cuando hay algo que no se traduce, no logra traducirse. Sí, Y qué sé yo, ahora podemos estar, estoy con el mate acá, estoy con unas cerealitas y cosas, pero como conversando como si estuviésemos sentados, pero bueno, se trata de poner mucha virtud en esto. Eh, sí, sí, sí. a, a todo esto, vos estás en este momento en la Sierra Cordobesa, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu relación entre haber nacido allá, haberte criado allá y venirse a Capital y estar como en este mundo capital que tiene otro ritmo, otra vorágine, justamente hablando de esta vorágine? Em, sí, no sé, yo no me fui me fui a hacer el doctorado, se me fui como por formación y siempre mantuve mucha relación con Córdoba y con mis espacios de amigos, no sé, militancia, espacios de trabajo. Tengo como todavía al día de hoy sigo como bastante en relación con la escena cordobesa, digamos, de alguna manera. Entonces, y Córdoba, digo, es más, tiene algo más que ver como con el porteñocentrismo, pensar que es como una realidad aislada, pero te subís a un auto y en 6 horas estás, entonces también hay una distancia que no está, lo vas a Retiro y amaneces en Córdoba, digamos, en el impulso más, a veces es más como una distancia, como también tiene el centro con el conurbano, es una distancia más simbólica que real, ¿no? Como que sí es cierto que el ritmo de vida y los tiempos del transporte, yo nunca viviendo en Buenos Aires igual hice una vida de muy, como, por decirlo, muy sufrida, de moverme en hora pico, temprano en la mañana, digo, siempre estuve como medio contrapelo de esos ritmos, entonces tampoco es que mi vida era mucho más diferente, sí que cambió como, bueno, mis vínculos de trabajo y los espacios por los que transito son otros, pero sí creo que eso, que no es que hay una distancia muy grande. Sí mi relación con Córdoba tiene que ver con como que es un espacio de un imaginario de referencias y cosas a las que a mí me interesa volver siempre, y por eso es que tengo una relación tan próxima, ¿no? Y en estos momentos de confinamiento y replantearse las cosas, obviamente que Córdoba es como el lugar, como esa isla a la que te vas, ¿no? A salir de un poco de la catástrofe. Bueno, ahí siempre hay como un lugar ahí de resguardo, de familiaridad no de familia biológica, porque de hecho mi madre está confinada en su departamento y no la veo, pero sí de familiaridad con un entorno y un espacio que no sé, que me copa. Que lo reconoces, claro, que lo reconoces Sí, como parte tuya también. sí, total. Sí, te preguntaba esto porque, bueno, ayer me compré, no, en realidad me los compré el martes, pero ayer me llegaron, que de hecho le agradezco muchísimo a Alejandra, Okay. Está por los ahí, libros. Alex. Sí, vi recién que apareció por ahí. Por Alejandra, Sí. ¿estás por ahí? Embalse y el estirarás la vocal anterior a la sílaba acentuada. Que me encanta el nombre, aunque es tan Sí. moderno ese nombre tan largo. Eh, Espérame, justo. ¿Por qué esto se debe haber callado? Mi celular lo traté de callar antes de empezar y sigue sonando siempre y insiste en sonar y estoy como las viejas que lo dejan encendido en el teatro, ese tipo de cosas. Siempre odié a esa gente y soy una parte de él ahora. Y ya lo callo esto, bánqueme un segundo. Sí, tranqui. Porque le había puesto no molestar y volvió a molestar. Bueno, ahí está. Te decía, sobre tu trabajo, en general, tenés una cosa con Córdoba, cuando no es con Córdoba, tenés un tempo en los trabajos que he visto de acá, que te estuve espiando bastante, tenés un tempo igual, que sigue siendo un tempo diferente a justamente esta vorágine capitalina. Te lo pregunto porque yo también soy de provincia, en Chile, nací en Curicó, estoy en Santiago, pero yo me hacía barrio donde sea, me ponía a conversar con la señora en el supermercado gigante y siento que estoy en el barrio igual, de alguna manera. ¿No te pasa eso? Eh, no sé, creo que en Buenos Aires no me pasa. Sí me pasa que hay una pregunta
que tiene que ver quizás con, no sé, digo, yo también, la realidad es que a veces hay como toda una poética sobre el interior en la que a mí no me interpela mucho. O sea, yo crecí en Córdoba Capital, que es una ciudad, es la segunda más grande del país. O sea, es como que hay una distancia que eso, de nuevo, como que en la cotidiana y los hábitos no es tan diferente. Entonces no es que yo viví en un pueblo, digo, sí, cuando estoy acá tengo una proximidad como con mi vecina del frente, la de la esquina, ¿no? Que tiene que ver con otra escala, pero que creo que no es la escala en la que yo crecí, que porque eso sea mi lugar de referencia, ¿no? Como que la vida en la ciudad, en las dos ciudades es bastante parecida, ¿sí? Porque también una de las cosas que sí me sorprendió cuando fue bien así como del interior, que también yo creo que hay una de las cosas de los espacios que habitamos y que transitamos, que Buenos Aires es un espacio donde una amiga tucumana siempre decimos dar clases con tonadas, una resistencia política, porque Dios, hay espacios que implican unas trayectorias que son bastante excluyentes y centradas en la ciudad, ¿no? Como, pero bueno, más allá de eso, para no hacerla larga, yo no siento como que haya tanta diferencia en eso, entre Córdoba y Buenos Aires. Sí, lo que me pasa ahora y que tiene que ver con mi trabajo, más en fotográfico o artístico en general, que sí me interesa la pregunta por lo comunitario, por cómo vivir juntos, ¿no? Y eso sí, últimamente, ya hace, no sé, 10 años, que se está dando en estas escalas y estos viajes a este otro espacio, eh, que es en las sierras, ¿no? Pero no es el lugar donde yo crecí. Entonces no es algo como de la vuelta al origen ni nada de eso, Ah, sino claro. es algo que me pasó ya en la vida adulta, ¿no? Y que me está pasando, digo, eso ahora en la vida adulta. Eh, y Claro. volver a... Yo pensaba que habías crecido en la sierra. No, no, no. Pensaba que habías crecido en la sierra. No, no. No, igual sí es cierto que hay una relación con ese espacio, que si lo ves, no sé, como en el cine contemporáneo de realizadores de Córdoba, el lugar de la sierra es un lugar muy visitado cinematográficamente, visualmente, porque es el lugar en el que veraneamos, en el que crecimos, pero también, digo, todo el país, digo, a mí me pasa, bueno, eso con mi trabajo, que en uno de mis trabajos que es Embalse, que supongo que es el que vamos a hablar después, el imaginario de veranear en las sierras me pasa mucho con amigas de Buenos Aires, colegas o gente que ve el libre dice como, ay, sí, yo iba cuando era chica. Entonces no es algo propio el espacio de las sierras de las cordobeses, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, no, yo pensaba que te habías criado más en la sierra y estabas como más metida ahí. No, no. Eh, sí, igual pasa este fenómeno también que es muy... A mí, te contaba cuando hablábamos por teléfono antes de esto, que es muy divertido el, el interior y el exterior, y Capital es el centro. Y claro, es como cuando hablan de, no, fui a ponerle a quesar a Tuzangó y piensan que Tuzangó hay caballos, no sé. Es casi una cosa como, tengo varias amigas, porque bueno, estamos en la UNSAM, que ya es San Martín, y la gente dice, no, viajo a San Martín todos los días, ¡uy, ese viaje! Y es Sí, una hora. Es lo mismo que viajar de San Telmo a Núñez. sí, total. Pero bueno, hay una cosa con el centro que es muy fuerte, ¿no? Sí, sí, re. Eh, quiero primero, antes que empecemos a hablar de otros trabajos, como el trabajo fotográfico tuyo, y hay una cosa que me interesa muchísimo, que es mi fetiche también que te contaba, que de hecho por eso me compré los libros, que es por qué decidiste armar una editorial. Hmm. Bueno, no sé, no son cosas que se deciden en realidad, sí. Bueno, sí, supongo que alguna gente sí lo hace, en mi caso no fue como una decisión, pasó medio al revés. Yo conocí a Alejandra, que es mi socia en Asunción, que es la editorial a la que José está hablando, Asunción Casa Editora. Nos conocimos en un taller que yo daba o doy a veces sobre álbum familiar y archivos familiares, y ya le tenía un proyecto con el que estaba dando vueltas, y que empezó a tener como la posibilidad de hacer un libro, una maqueta, se habló ahí en el taller y medio como había una convocatoria para mandar y yo le dije como, ¿querés que sigamos? Terminaba el taller, le digo, ¿querés seguir trabajando en esto? Nos juntemos un día en tu casa. No sé, yo voy a tu casa y vemos el material. Bueno, dale. Y en el medio, en esa misma época, eh, con Estrella Herrera, todo, van a ver que mi biografía tiene como algo de, también muy como de mi universo afectivo, o sea, la gente con la que trabajo y tengo cerca son mi familia, y en eso es, bueno, digo, aparecen ya de entrada dos personas, una es Ale y otra es Estrella. Estrella Herrera también, otra fotógrafa, para que googleen y vean su trabajo, que es increíble también. Tuvimos durante 5 años un proyecto que se llamaba Nido Errante,
que era un proyecto de residencias itinerantes en distintos lugares del país, que hicimos 6 ediciones y ahora estamos justamente sacando el libro que va a salir por Asunción, también, bueno, toda una mezcla ahí de amistades. Pero en la primera edición de Nido estaban y compartían, de hecho, habitación Manuel Fernández, que es profe de ustedes también, y Diego Gómez. Que también me compré ese libro. Ahí va, buenísimo. Y ellos dos estaban también como, no, Manu no tanto, pero Diego tenía un proyecto que estaba como editando y que quería publicar. Entonces cuando empezamos con Ale a ver cómo era esto, en esa convocatoria finalmente el libro no quedó, por suerte, porque si no hubiese salido por ese premio y no hubiese existido Asunción. Entonces dijimos, bueno, lo hagamos igual. Bueno, ¿cómo se hace? Y ahí empezamos a, no sé, aprender haciendo un poco. Ahí había estado también en Nido Fernando Gallegos, que es otro fotógrafo mexicano, que estaba como muy metido en la edición también, y nos empezó a dar una mano, y fue como, che, te mando la maqueta de Diego. Diego es muy joven, era más joven todavía en ese momento, tenía 24 años. Entonces la idea de Asunción de entrada fue como, bueno, empecemos a trabajar sobre estos proyectos. Manu ese año había ganado el Salón Nacional, era un trabajo que se había visto bastante, entonces dijimos, bueno, editémoslo juntos, a Manu y a Diego, y que esos 2 libros se vendan juntos, como quien iba a comprar el libro de Manu se llevaba por una promo que eran creo que 200 pesos en ese momento, en diciembre del 2015, justo en el comienzo del fin. Pero bueno, y ahí fue que empezamos como a trabajar y a pensar nombres, como que fue todo el 2015 el año como de gestación de Asunción. Y entonces, bueno, fue como, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo entre autopublicar y juntar estas fuerzas, mancomunarlas? Yo ya estaba, obvio, hacía rato con Embalse, dando vueltas. En ese momento no iba a ser un libro, pero estaba con ese proyecto. Entonces fue medio como así, Asunción fue un espacio para editar cosas que nos interesaban. Teníamos muy en claro como las cosas el tipo de catálogo que nos interesaba editar por la formación que tenemos. O sea, yo vengo de las ciencias sociales, Ale también. Entonces la relación entre lo fotográfico no como un fin en sí mismo, el fotolibro como el libro monográfico de autor, sino siempre en relación con otros universos. Y bueno, y medio que así fuimos aprendiendo sobre la marcha, más o menos. O estamos aprendiendo todavía. De hecho, te vi que está el libro Podría Ser Yo, que es un libro importante dentro del ámbito social y que no se conoce mucho y que es muy interesante. Es más, uno de los que quiero después. Y además me da mucha risa esto de que me puse a leer textos tuyos y textos que escribiste sobre otra gente, ver videos en YouTube, y es la misma bandita, son la misma banda siempre. Sí. Está Manuel, Estrella, es decir, van casi como, se hacen me parece muy interesante ese trabajo como de cooperativa, de alguna manera, cooperativa entre amigos, pero también vos tenés toda una filosofía sobre esto de ayudarse entre amigos, sobre el presentar trabajos, el feedback entre conversar cuando uno se hace un trabajo y todo esto, que me parece interesante también comentarlo, ¿no? Sí, de hecho pasa que en realidad, como, no sé, yo creo cuando empezamos a trabajar con el libro de Manu, la experiencia en Nido era muy intensa, eran 10 días de convivencia donde se salía bastante cercano, ¿no? Como que eran 10 días de estar dedicándote en un lugar a trabajar sobre un proyecto, entonces bueno, se generaba algo muy hermoso. Muchos de esos vínculos se sostuvieron en el tiempo, pero con Manuel yo no era amiga cuando él quedó en Nido, y a Diego no lo había visto nunca, por ejemplo, ¿no? Pero de repente, bueno, la vida nos fue llevando a que obviamente son mi familia, son muy cercanos, pero también nos pasa que ahora estamos trabajando en proyectos de gente que no conocíamos o que no teníamos una relación, pero lo que pasa es que también hay algo durante el tiempo de la edición, tal como trabajamos nosotras, que son una serie de encuentros en un largo tiempo, que implica un proceso material de producción de un libro, como también ir a la imprenta, probar la prueba, el error y no sé qué, que terminamos de alguna manera, también siendo esa gran familia que es Asunción, por más que no estemos como
quizás tan cerca como, bueno, como justo este caso de Ale, Estrella y Manu, que bueno, y Diego, que es gente muy cercana. Pero digamos, en el resto del catálogo hay como personas con las que son cercanas y les tenemos mucho cariño también, pero que fue al revés, digamos, eso, fueron apareciendo a partir de un interés que teníamos nosotras y empezamos a trabajar juntas a partir de ahí. ¿Vos cómo llegaste a la fotografía? Porque empezaste con el trabajo, digamos, el estudio social, tu tesis fue sobre fotografía, que de hecho me da mucha risa porque en el momento ese estás hablando de Fotolog, de plataformas que ya incluso quedan obsoletas en el mismo lenguaje, como va sucediendo, pero ¿cómo llegaste a fotografía? ¿En qué momento dijiste, che, parece que estoy en este mundo de la fotografía metida? Sí, hace mucho tiempo. No, en el colegio ya. O sea, hay dos cosas, hay como, yo creo que hay algo de lo que pasa con estas entrevistas y lo que yo te decía un poco de la primera persona, que también es una ficción, ¿no? Entonces yo tengo como un mito romántico sobre mi relación con la fotografía y que es como llegué, pero es, obviamente que es algo que se cristaliza después, ¿no? No es algo que yo en ese momento dije, ah, sí, es por esto, es por esto. Como que el tiempo, los años de terapia y demás te van haciendo como hacer sentido de cómo ciertos universos que parecían inconexos se comunican, ¿no? Entonces, en principio, yo estudié fotografía, o sea, hacía foto en el colegio durante los últimos años, con un profe bien del laboratorio blanco y negro, bien de algo que, con lo que yo nunca aprendí mucho, no tengo, o sea, trabajo en analógico, trabajo en placa y todo, pero es como nada que ver con el imaginario de la obsesión del laboratorio, ni mucho menos. De hecho, el otro día que Santi hablaba de formas de revelar y no sé qué, es como, creo que siempre mandé a revelar, o sea, desde que terminé la carrera de foto nunca más revelé. O sea, he hecho algunas cosas, pero todo después lo tengo que corregir en el escáner, entonces no es que sea como wow. Pero bueno, sí, empecé por ahí y después estudié comunicación social y la carrera de fotografía. Entonces todo era medio como que el devenir lógico de lo que iba a suceder era que iba a ser fotoperiodista, como que estudiaba periodismo y estudié fotografía, pero justo elegí como los dos mundos diferentes de esas dos carreras. En comunicación, en vez de orientarme a las tres orientaciones que son de medios, que es gráfica o radio o tele, hice investigación. Y en lo fotográfico, como que de toque, hice una muy breve experiencia de suplencias de verano en el diario de Córdoba, que trabajé durante 3 años, 3 meses, digamos, y fue como suficiente, y siempre tenía como una mirada muy antropológica sobre la situación de la redacción, sobre qué pasaba ahí, sobre los vínculos, las relaciones entre varones y mujeres, el área de diseño, todo me parecía como un laboratorio social, porque ya venía como con esa mirada, o sea, nunca flasheé con el instante decisivo, como que nunca entré en ese rollo porque siempre lo miré como esa idea de la antropología de extrañar lo familiar un poco, entonces siempre estaba medio como tratando de entender qué pasaba ahí y nada, y eso fue lo que duró. Y entonces cuando terminé la carrera, gané una beca con ISET para hacer el doctorado, también fue como un momento donde yo creo que es como también es importante decirlo en esto de que las biografías no son nunca como primera persona singular. Fue un momento donde, o sea, donde el CONICET estaba como volviendo a tener una política científica fuerte, fue la misma que, de hecho, no sé, es simbólico que durante los 4 años de macrismo yo intenté entrar a CONICET, nunca entré, ahora acabo de entrar, como que hay algo de las políticas públicas, los proyectos políticos y demás que se encarnan en las biografías. O sea, yo no tenía un promedio brillante, no era una genia ni mucho menos, y sin embargo el Estado me pagó durante 10 años para estudiar sociología de la imagen, que es lo que hago, ¿no? Y eso me dio como también, bueno, eso me hizo que me vaya a vivir a Buenos Aires, como un principal movimiento, y seguir muy vinculado a lo visual desde el estudio de las ciencias sociales. Y dejé, Claro, con eso. mucho tiempo dejé la fotografía como, no, nunca dejé la fotografía, pero nunca, no sé, un tiempo que no hice talleres, un tiempo que no producía fotos, por decirlo de alguna manera. Claro, con eso entiendo por qué decidís editar, podría ser yo, por ejemplo, por qué decidís editar ese Claro, libro, digamos. sí. Sí. Tiene que ver también con una postura.
Eh, Hay otra cosa que me llamó la atención y con esto después ya vamos, queríamos hablar un poquito de Embalse, porque Embalse lo amé el libro, amé todo el libro, de Embalse no solo me encantó el libro en cuanto a la fotografía, sino que, por favor, si lo llegan a comprar, no sé, a ver si no sé si se ve, pero tiene adentro pequeñas fotos que van con los textitos, que tiene el mapa, no, es una cantidad de chiches que tiene, que me hace muy mal. Saberlo, porque tengo un problema con los libros en general, que de hecho hemos hablado antes con Porter, hablé con otros, que además como están en las bolsitas con todo, tengo que volver a sacarlo, meterlo en la bolsita, y quiero tratar de que tenga vida, de poder desarmarlo, y no, tiene tantas cositas que me hace, y después voy a hablar de eso, pero quería hablar de tu taller antes porque me parece, y te lo mencioné, pero me quedé mirando el libro. Que es, ando pegado con Beckett últimamente por razones personales, pero tu frase del taller es fracasa mejor, Sí. que es de un texto de Beckett, de uno de los textos ya casi, bueno, había recibido los premios ya grande, que es un texto que a veces se toma en un lugar como muy positivista, pero es un texto que no es tan positivista, porque Beckett no es tan positivista. No. ¿Por qué esa decisión filosófica de tomar ese nombre y por qué ese lugar del fracaso, que también jugás con eso bastante en espacios públicos que están decayendo, en lugares que tenés como una cosa con el juego del fracaso y el error? Sí, yo creo que digo, el taller es un dispositivo que el otro día, como hablando un poco en una conversación, yo hablaba de la importancia de quienes hacemos de lo pedagógico parte de nuestra obra, ¿no? Como que y hay una tradición de maestras en Argentina cuyos talleres fueron espacios de formación y desarrollo de métodos de aprendizaje del arte, eh, a los cuales a mí me parece que son como importantes rescatar. Y mi taller como en realidad siempre fue como una respuesta, el juego con fracasar mejor eh, tiene que ver como con una interpelación directa a ciertos espacios de lo fotográfico, que creo que sí son exclusivos de lo fotográfico y no le pasa a otros lenguajes artísticos, que tiene que ver con la política, las trayectorias de éxito, la efectividad, ¿no? Como algo de la revisión de portfolio ¿no? La promoción del Festival de la Luz diciendo casos de éxito, fulanito de tal que se fue a Houston, ¿no? Digo, y a mí, digo, todo ese imaginario en términos de trayectorias y elecciones de formación, digo, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Pero con su trabajo, sí, mi taller es un espacio en donde justamente miramos esas lógicas con un poco de distancia, ¿no? Como que hay algo que tiene que ver con esto, los procesos de maduración de los proyectos, con los lugares de circulación, ¿no? Cuáles son, un poco esto hablábamos en clase el otro día, esta propuesta de Sueli Rolnick de colonizar el inconsciente, ¿no? Cómo hay algo cómo nos opera simbólicamente el viaje a Berlín, no sé, entonces fulanito se fue a Berlín, y es como, bueno, a ver, ¿qué está haciendo en Berlín? ¿En qué parte? O sea, hay 1000 Berlines para estar, no sé, como que ahí es donde fracasar mejor tiene que ver con eso, como da igual, ¿no? La frase de Beckett dice, da igual, prueba otra vez, fracasa mejor, ¿no? Y también es un poco el espíritu del preferiría no hacerlo, ¿no? De Bartleby, y creo que también muy en el mood de la pandemia, ¿no? Como preferiría, ¿sabes qué? No. Y creo que ahí es como mi problema como de contradicción más fuerte con el peronismo también es eso, como no la cosa del trabajo dignifica, ¿no? Y yo creo que, bueno, está bien, en los 50, o sea, ese discurso está enmarcado en un contexto histórico particular y ahora, bueno, es como trabajemos menos, ¿no? Preferiría no hacerlo, ¿no? Pero bueno, digo, un poco el taller como dispositivo es un espacio en el que siempre empezamos hablando de las muestras que hay, como formar cierto ejercicio crítico de pensar la escena, de pensarnos en Buenos Aires en el 2020, siempre está como, es un conocimiento situado, esa experiencia, ¿no? Eso es algo que viene como de la epistemología feminista también, ¿no? Como no pensar
en generalidades, trayectorias del mundo, sino como, bueno, desde dónde estamos, qué estamos haciendo, cuál es nuestra comunidad, ¿no? Esa pregunta por la comunidad está en mi trabajo y también, bueno, el taller es una comunidad de gente, ¿no? Que lo hace desde hace cierto tiempo, que tienen sus propias autonomías y proyectos que salen de ahí y que no están directamente en relación conmigo. Pero bueno, sobre todo fue como una respuesta a las lógicas de esas trayectorias que siempre son un poco como pirotécnicas, ¿no? Que como va por un lado y que yo sentía que a mí me interesaba otra cosa, ¿no? Entonces la oferta del taller un poco es proponer, generar esos espacios de discusión, de pensamiento, de ritmo lento, es un encuentro por mes, ¿no? Tiene muchas como aristas el dispositivo pedagógico colectivo de lo que sucede ahí. Y que sí, que obviamente tiene mucho que ver con esas genealogías, ¿no? de artistas del ¿no? Como de escritores, escritoras, de personas que fueron como en cierto momento operando desde los márgenes. Sí, claro, de hecho mencionás a McCormick en el texto de... Perdimos gente. No, pero... No, sí, siguen estando más o menos los mismos. Sí, hay alrededor entre 90 y 100 todo el tiempo, así que siguen estando los mismos. No, en Estirará justamente mencionás a McCormick, por ejemplo. De hecho, tomás un texto de McCormick y me cierra mucho que menciones a ese tipo de escritores. Porque hay un poco de esa línea. Me haces acordar justamente con Male Caña y con Porter, el otro día hablaba en clase, de que había visto la entrevista que le hizo el Cervantes a Dan Badalajillo. Y las Dan Badalajillo contaban que ellas solamente, nunca se plantearon si eran feministas o no. Ni siquiera se lo planteaban. Ellas, el hecho de estar ahí haciendo, ya era un gesto, digamos, rupturista. Pero no pedían el espacio, sino que el espacio lo abordaban porque tienen que tenerlo, porque es normal, porque debe ser así, simplemente. Me da la idea que un poco también en esta idea de lo local, esta idea de el triunfar o no triunfar, simplemente hay que hacer porque está las ganas de hacer y la necesidad de hacerlo, más allá de triunfar o no. Entiendo bien más o menos lo que planteas por ese lado, ¿no? Sí, como yo digo, es una relación sobre los procesos creativos de cada quien y la apuesta por estar no en la agenda de la estrategia de llegar al portfolio para pensar como que esa es una de las estrategias posibles, pero que tienen que ver con una manera de generar la circulación del trabajo, ¿no? Y a mí lo que me interesa no es tanto el momento de la circulación, sino el momento en que varias personas están alrededor de una mesa tratando de encontrarle un sentido a las imágenes, ¿no? Y que esa mesa es una mesa en el que está efectivamente un procedimiento técnico, hay imágenes fotográficas arriba de la mesa, y podemos hablar de eso, pero también son discursos que están entramados en otras relaciones y que pueden estar en diálogo con la literatura, con la performance, con un montón de otros mundos, ¿no? Y un poco lo que me interesa es eso, que haya como una porosidad hacia esos lugares, por más que esos lugares sean como un camino sin final, ¿no? Digo, no hay un lugar a donde llegas, digo, y terminó el taller y no hay muestra de fin de año. De repente se exploró que fulanita empezó a trabajar sobre algo que terminó siendo una pieza que es una perfo, o terminó volcándose de la escritura, y eso no corre de marzo a diciembre, ¿no? Como que es un proceso a los ritmos personales de cada quien, ¿no? Un poco en ese espíritu, y es un poco también como trabajo yo y las cosas que a mí me interesan, ¿no? Sí, te escuchaba en una charla Hay una charla que no recuerdo, creo que es 2015 más o menos, que tenés justamente de Nido, que está Goldenstein, esta estrella, y vos... Vi muchas, te digo, vi muchas cosas. Hay unas tremendas. Vi una tuya del 2010, más o menos, en Uruguay. Hay mucha cosa por ahí dando vueltas. Con pelo largo, con pelo más corto, con diferentes looks también. Un horror. En esta
en esta del 2015, justamente hablaba sobre el ámbito pedagógico y algo me pareció muy interesante, que a mí me, me pasó más en la carrera de teatro cuando tenía al lado a Bellas Artes, tenía al lado a danza, tenía al lado otras carreras, y empezás como a entender procesos de los otros, de los otros lugares también. ¿Vos cómo, me parece que tenés una visión bastante crítica, digo crítica no desde la crítica en mala o en buena, sino que una visión bastante crítica objetiva, digamos, crítica constructiva, si querés ponerlo positivamente, sobre la educación en cuanto al arte y en cuanto a la fotografía, ¿no? ¿Podés explayarte un poco en ese tema que me parece interesante? Sí, bueno, es como un tema, es una de mis obsesiones, así que bueno, podemos estar largo rato, pero haciéndola corta, sí creo que, a ver, ¿qué es? Y además estoy pensando como inscribir esto que voy a decir en un grupo de personas que está estudiando fotografía, ¿no? Dentro de un espacio universitario y dentro de la educación pública, que es un privilegio enorme, ¿no? Que a mucha gente le hubiera gustado tener y no existía. Pero sí creo que hay algo sobre identificar, hay algo, por ejemplo, en el objetivo de la carrera de UNSAM, que es, bueno, fotógrafos de autor, ¿no? Bueno, entonces pienso en ese sentido, pienso algo que, digo, ustedes tienen un examen de ingreso donde entran algunas personas y ustedes en el transcurso de 5 años, 4 años y con la tesis, se reciben, ¿sí? Y eso, entre esa trayectoria de formación, y esto es bien sociológico también, ¿no? Esa trayectoria de formación y la inserción real en una escena, hay una distancia enorme, ¿no? Entonces, la pregunta por lo pedagógico es, ¿cómo la pedagogía es un fin en sí mismo, en una parte? Son muy interesantes los textos de Luis Kamitzer, que tienen que leer algunos para la clase que viene, pero además, pero no justamente esos, pero sí como su relación sobre la pedagogía del arte. Y él pensando el dispositivo de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo identificás a los 18 años en las escuelas de arte a alguien que va a ser un artista, ¿no? Donde las tramas institucionales son que vos salís con una exhibición donde va un agente de curadores. Esto igual quizás está más desactualizado también pensando un poco en los textos situados en su momento, ¿no? Pero él está hablando de esa escena y salís con una muestra y probablemente salís con una galería y hay una escala entre formación e inserción mucho más ajustada, ¿no? Entonces, si ya sabemos que lo estamos haciendo en este descalce, este desajuste, ¿qué pasa con lo pedagógico en el proceso en sí mismo, ¿no? En esta idea de lo pedagógico como un lugar donde donde atravesarlo, ya sea como la carrera o pasar por un taller con alguien, a quienes elegimos para hacer taller con, ¿no? Sea algo que nos genere un placer en sí mismo, ¿no? Y un placer en el mejor de los sentidos posibles. Entonces, ahí es donde pienso como, bueno, no sé, cuando se hablan de la deserción en las carreras universitarias, ¿no? Bueno, empiezan 200 y terminan 10. Bueno, de repente ahí hay algo de lo que pasa con la educación pública en Argentina, que es un espacio de formación ciudadana, de formación política, donde hay un centro de estudiantes, donde hay una realidad y unas cosas que no tienen que ver con la titulación en sí misma, ¿no? Lo digo desde este lugar y no desde el diseño de políticas públicas de educación, que es como otro rollo. Pero digo, sí, volviendo un poco a la pregunta, mi visión crítica, no sé si crítica, pero mi visión sobre esos procesos tiene que ver con todo el tiempo estar interpelando y volviendo a decir y preguntar quiénes de ustedes quieren ser artistas. Y es muy particular lo que pasa, porque yo doy clases en UNSAM y doy clases en UNA, donde es la Universidad Nacional de las Artes y este es el Instituto de Artes. Y yo les pregunto, bueno, usted en vivo, en clase, ¿quiénes quieren ser artistas? Y hay una timidez, ¿no? Como hay una pregunta que, si estás en odontología y preguntas quiénes quieren ser odontólogos, pero automáticamente la gente levanta la mano. Está claro, ¿no? Pero hay algo sobre la función social del arte o del artista que desestabiliza un poco, ¿no? Porque por un lado sabemos que estamos ahí, pero por otro lado sabemos que la universidad no genera esas garantías, o sea, no es la licenciatura de la licencia que yo tengo un título que se traduce en una matrícula y que yo entro en un espacio profesional directamente, ¿no?
Entonces, bueno, un poco tiene que ver con eso, con cómo se piensa la formación y las trayectorias y los derroteros, no como la cosa de la efectividad de un único camino, sino, bueno, permitir perderse, ¿no? Ir, empezar una cosa, seguir por otra, ¿no? Sí, claro, Algo así. me haces acordar en un diplomado que hice, no, diplomado no, posgrado, una cosa, tantos títulos al pedo que tengo, pero en uno de esos había un profe que tenía que preguntó, ¿quiénes de aquí son artistas? Éramos licenciados en artes, y hubo un Claro. silencio absoluto. Y dice, pero si un médico, cuando estudia medicina y tiene el título, es médico, sea mal médico o buen médico, Sí, sí, sí. mate gente o no. Sí, sí, sí. Eh, y claro, te da un cagazo pensar, ah, soy artista porque dice el título. Bueno, también hay un punto de que si el título lo dice, ¿qué artista soy? Y todo eso, pero es una pregunta en ese sentido que al final termina como un pequeño diablo al lado tuyo todo el tiempo, sos artista o no, sos artista o no, que te da un poco cagazo. Personalmente, a mí me da un poco cagazo. En ese sentido, ¿vos, ¿cuál fue tu primer trabajo que hiciste, que montaste, que dijiste, bueno, tengo que empezar tengo que pensar en cómo hacer esto, darle una estructura y hacer una obra? ¿Cuál fue la primera que hiciste? ¿Qué pensás de eso? ¿Qué te parece actualmente eso? Bien. Bueno, creo que como el ejercicio también de esto que decíamos recién, de la primera persona y cómo nos narramos, creo que la web y cómo uno estructura su web es como el momento en el que dice como, ok, esto merece tener un estatuto de un proyecto que se comunica. Yo no sé si pensaría en términos de la obra, porque también la obra es como una idea como muy moderna, ¿no? Como, yo me refiero a mis trabajos como proyectos y esos Ujú. proyectos usar esa palabra me permite que proyectos relacionales sostenidos en el tiempo, como nido, estén en mi web y aniden más armoniosamente que pensar la idea de obra fotográfica, portfolio, ¿no? Digo, es como yo lo estoy Ujú. estructurando y mi relación con ese lenguaje y con ese hacer, porque si bien yo uso la fotografía, uso la foto, uso el video y uso como el dispositivo relacional de distintas maneras. Pero sí creo que el trabajo que cada vez que actualizo la web se sigue sosteniendo como el primer trabajo es nocturnario, ¿no? Que son esas fotos de esos espacios de noche. Eh, son esas fotos que también tenían que ver con una experiencia en el 2002, después de la crisis. Yo empezaba la universidad y viajaba a hacer apoyo escolar a una biblioteca en las sierras, que es en el pueblo en el que estoy ahora. Y en esa Ujú. biblioteca, muy en el espíritu Club del Trueque, asambleas barriales, ¿no? En esa sintonía, viajaba de ese lugar a Córdoba 2 veces por semana, martes y jueves. Y eso era antes de que hubiera una autopista, porque ahora hay una autovía entre estos dos puntos. Y las casas quedaban como muy aisladas, ¿no? Y eran justo, y entonces lo que me propuse era hacer esas fotos de las casas que no pertenecían estrictamente a ningún pueblo, ¿no? Que son los que son como parajes o paradores. Eh, eh, y nada, y era básicamente eso, bajarse con la cámara de noche, un trípode y hacer una foto. Y ya como de entrada, como si yo pienso ahora por qué ese trabajo se sostiene y por qué todavía le tengo con mucho cariño, es que si bien es fotográfico y funciona muy bien fotográficamente, como que es un trabajo que en general a la gente le gusta, por decirlo así rápidamente, Ujú. Sí, sí. también tiene algo que a mí yo aprendí mucho haciéndolo. Y aprendí también esto de cómo el trabajo se van sedimentando capas de sentido, de cosas eh, que sabemos, que no podemos nombrar todavía, pero que están ahí, ¿no? Entonces, en Nocturnario para mí está el germen de lo fotográfico como una performance, ¿no? Como algo de que es una cámara que aparece en un espacio y que la realidad deja de ser la misma cuando eso sucede, ¿sí? Eh, Sí, sí. Cuando yo planto digo, yo veía esas imágenes y me las imaginaba cómo podían llegar a ser, pero en el momento en que vos te bajas y abrís la puerta del auto y se prende la luz adentro del auto y bajás el trípode, en ese rato empiezan a ladrar los perros, y ya esa situación se modifica, ¿no? Después se estabiliza, ¿no? Alguien prende la luz adentro, alguien sale, no sé qué,
lo hagas a la madrugada, lo hagas en el momento que lo hagas, ¿no? Entonces un poco también en ese trabajo, como, incluso que no hay personas, no hay, ¿no? Digo, son justamente como escenarios vacíos, la cámara irrumpe y algo pasa, ¿no? Algo cambia. Y creo que nada, le tengo mucho cariño y me gustan, son fotos que, no sé, mi mamá tiene una en el living, amigues tienen en sus casas, las veo y me gustan todavía, cosa que es raro porque hay otras cosas que no me pasa lo A mismo, mí me pero a ese encanta ese trabajo le trabajo. tengo cierto cariño y cada vez que lo veo digo como así. Se fueron tomando una serie de decisiones y sobre todo eso era como, yo tenía 19 años cuando hacía esas fotos, tipo, lo hice entre los 19 y... No, mentira, no tenía 19 años. No, no tenía. A ver, no. Mentí que te No, no, queremos en todo no, caso. Puedes no, no, mentir no, y te no, vamos a no. creer. No les voy a mentir a ustedes. No, pero sí, era joven, tenía tipo 22, ponele, una cosa así. Y también otra de las cosas que me pasaron con ese trabajo es que, y que también fue como un momento de repensar la relación con la fotografía y los tiempos y las formas, es que, por ejemplo, yo tenía, esas fotos eran diapos que yo llevaba a revelar, mandaba por encomienda a Buenos Aires Color, diapos de formato medio, ¿no? Y después no había un escáner en Córdoba en ese momento, yo no tenía. Yo me voy a vivir a Buenos Aires y de repente imprimo y hago circular en el 2009 fotos que capaz que la toma eran del 2006, ¿no? Pero nada, estaban reveladas, pero eran imágenes latentes que no habían circulado por ningún lado, ¿no? Entonces, de repente, el Claro. reglamento del Salón Nacional o del reglamento de no sé qué cosa, que no puede tener 2 años más de antigüedad. Y a mí esas cosas me estallaba la cabeza, porque era como, bueno, sí, estuvieron 3 años en una carpeta en mi casa sin que lo escanee, ¿no? ¿De cuándo es la toma? En ese tipo, y esas eran las cosas que me hacían pensar como, bueno, ¿qué onda con esto? Pero bueno, digo, recordando un poco Sí, claro. ese trabajo. Sí, a veces las estructuras no están pensadas para las cosas, para lo que se proyecta. A mí me encanta este trabajo, de hecho, este tuyo y Embalse son mis dos favoritos, digamos, desde mi opinión personal. Eh, a mí lo que me encanta de Estirarás es el nombre. El nombre es genial, porque es escucharte. Eh, además son esos nombres como de Veronese, ¿viste? Veronese en el teatro tiene esos nombres larguísimos y esas cosas Sí, como... sí. Bueno, McCormick tiene un poco esas cosas. Hay varios escritores contemporáneos, vi por lo que más o menos tenés de gusto, que tienen esos nombres larguísimos que decís como, ¿por qué este nombre? Pero bueno, ¿este nunca lo editaste? ¿Nunca lo editaste como en papel? No, no. Fue una muestra y hay un cataloguito, pero no. No. Es como el trabajo más fotográfico, solo fotográfico, creo, no sé, de hecho no, veo los escaneos y se ven, es un horror, chicos, mi web. Tipo, nunca escaneé. Lo estoy viendo en el celular, sí, yo lo veo mal, pero bueno, nada, no pasa A nada. mí acá no me parecen tan mal. Tienen un par, sí, bueno, pero no, Hay no como se ve los mal. negros no están todos negros, ya le voy a pedir a una No, amiga no. que me retoque bien eso. Pero igual pasa que, bueno, tenés a Manuel. Sí, claro. Eh, pasa que igual el diapo tiene un color medio magentoso a veces que cuando está mal puesto. Bueno, nos vamos a ir a otro tema que nada que ver. Sí, sí. Eh, te iba a preguntar justamente porque de la presentación de los archivos, de la presentación de los trabajos, de cómo, qué es lo que preferís, porque te veo atrás fotos pegadas en el muro, por ejemplo, y me llama mucho, de hecho todo el tiempo quería mirar qué cazzo de lo que estaba ahí atrás tuyo. Eh, ¿Cómo haces el trabajo para pensarlo después? ¿En publicación colgada, en una muestra, en libro? ¿Cómo pensás el trabajo de cuando lo tenés que empezar a trabajar, digo? Porque cuando lo sacás, sacás, pero cuando querés pensarlo después. Sí. Bueno, de hecho, lo que está pegado atrás es un trabajo que también tiene que ver con Córdoba, es sobre el río Suquía, que es el río que atraviesa la ciudad, y en realidad eran unas como
tomas, hay una que está dentro de Estirarás, de hecho, son unas placas de situaciones de gente al lado del río, y las empecé como otra colega que tiene otra editorial me invitó a publicar algo y habíamos estado hablando de este trabajo, a ella le gustaba mucho esa imagen, de ese costumbrismo ahí. ¿Esta? No, una que está doble. ¿No? Es como... A ver. Voy a buscar nomás de chusma. Sí, buscale, está grande. Pero bueno, en lo que empecé a hacer fue pensar como en esos personajes y bueno, y empecé a hacer otras fotos como para acompañarla, entonces es un recorrido por ese río, que empieza como en los barrios marginales del sur y termina en el Chato Carreras, que es como el estadio de fútbol mundialista que hay en Córdoba. Entonces en realidad las imágenes son como un recorrido visual por ese río. Entonces hice otras fotos más después, unos retratos, unos detalles y estoy como, bueno, nada, editándolo va a salir por la publicación de esta otra editorial. Esa, sí. Esa no. Sí, esa. Sí. Sí, a ver si de repente la encuentra Roa ahora en En la web. la página, a ver si la puede. Sí. Rosario, ¿estás por ahí? Si estás por ahí, a ver si la podés meter en la web. Debe estar. Como para que la vea la gente bien, no de mi hoja con la mano y esas cosas. Sí. Y te quiero preguntar por Embalse, porque me encanta el trabajo, cómo pensaste. De hecho, te preguntaba un poco la pregunta de cómo pensás una muestra, cómo pensás eso, porque sé la cantidad de chiches que tiene, cómo está pensado las fotitos de entre medio, el mapa, la cajita, cómo está cosido. Hay una cantidad de cosas que tiene que es una obra no solo fotográfica, sino una obra fetiche. Para mí un fetiche. Tengo un problema. Sí. Bueno, eso se piensa colectivamente. La edición de Embalse estuvo trabajando conmigo Fer Gallegos, que también es un colega de México, con quien nos está ayudando ahora a editar otro trabajo. Y nada, y con Alejandra, y pensando, yo sabía que quería que hubiera una relación con el archivo y mis fotos. Me pasaba que había algo sobre las fotos, de las primeras fotos que empezaba a hacer, que daban cierta idea de abandono, ruina, y los hoteles estaban funcionando. Entonces esa era como una advertencia de algo que no quería que suceda. Entonces, bueno, cómo esas imágenes podían tener otra vitalidad, y eso, la edición, editar a dobles páginas es como algo, como un muy buen ejercicio si están pensando en publicaciones, porque hay algo de que el sentido se termina como construyendo en el encuentro de una con otra, ¿no? Entonces, ahí, bueno, de hecho yo en principio voy pegando y voy haciendo como duplas que son dobles páginas, que se relacionan entre sí. Y bueno, y así fue apareciendo que el archivo no iba a entrar en el cuerpo del libro, que tenía que entrar de otra manera. Así está, como las vemos en la web, es como están en sala. Que también eso es algo que, que, que me pasa a mí con mi trabajo, que nunca aparece igual. Soy bastante además como de cambiar la web, de subir, bajar cosas. Entonces lo que ves en el libro, puede haber fotos en el libro que no estén en sala y puede haber cosas en sala que no estén en el libro, y en web siempre hay mucho menos, en general, como en medio que esa es la forma. ¿Pero pensás la web también como forma de mostrar fotos o una forma de mostrar algo que se interesen para ver la otra foto? Bueno, en mi web ahora no tanto, pero durante mucho tiempo tenía una sección en mi web que eran como diarios de viaje, que ahora los descargué todos y los saqué. Pero sí, la web era como algo de trabajos como más modestos, como una salida más rápida. Eso sí, la usaba así. Ahora no quedó nada de eso, y la web es un mal necesario de tener una web, qué sé yo, de mostrar el trabajo ahí, pero creo que nada le hace justicia a la experiencia de ver el libro. O sea, se puede ver el videíto del pase de páginas del libro de Embalse, que eso está en la web de Asunción, pero digo, siempre el libro físico va a ganar y la experiencia de ver las copias en sala va a ganar, ¿no? Trato de que la web sea como un relato que se sostenga y ya.
Claro. Quiero, aprovechando, pues esta vez quiero intentar a ver si logramos por este formato. Tengo muchos problemas con el formato de lo virtual, pero si alguien quiere hacer preguntas y decirlas, aproveche de decir ahora yo y le damos micrófono, a ver si alguien quiere decir algo más para que no sea una charla entre dos, sino que sea una charla, no un diálogo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Podemos saber sobre la reedición del libro? Alma, decilo. Alma, abre el micrófono. Qué gracioso. Alma, dale. Hola. Sí, acá estoy. Hola, ¿cómo Gus. va? ¿Se podría saber Sí. eso? ¿Como a qué te referís con censurado? Bueno, es medio un chiste que quedó en la web, pero también es medio como un amparo legal, en el sentido de que nosotros, o sea, nosotros cuando editamos Embalse no pasó nada. Digo, yo tenía un montón de retratos que había hecho en el hotel. Uy, esto es como, acá sí totalmente a título personal, no editorial, lo que voy a decir y lo que voy a contar, y también. Porque bueno, nada, en realidad lo que pasó fue lo siguiente. Cuando fue este proyecto se mostró en el Carafa, y yo tenía un retrato de una persona que se exhibió ahí, que era una señora con quien los retratos están hechos en cámara de 6x7 para que tengan la misma proporción que la cámara de placa y que pudiera ser más rápido para retratar, ¿no? Y le hice un retrato a una señora, una serie de 3 imágenes. Una de las ideas que apareció medio después en la edición era que los personajes no miraban a cámara, sino que miraban, para reforzar esa idea como de tiempo suspendido, que miraran como hacia afuera del cuadro, en diagonal. Pero yo tenía una imagen de ella mirando a cámara, todo esto se los cuento así medio trastienda para que vean por dónde viene. Cuando se hace la muestra de Embalse en el Carafa, yo estaba en Chile en una residencia y me mandan del museo una carta documento. Estas cosas que dirían que no pasan, me pasan a mí porque tengo mucha mala suerte. Y bueno, nada, es una señora que no estaba alojándose en el hotel. Yo tenía el consentimiento de la toma y todo. Ella no estaba alojándose en el hotel y había salido a caminar por ahí. Y era una señora de Embalse bastante... Yo digo, mi interpretación es que es como una historia de la grieta, ¿no? Es como, ella se vio en esa muestra como llena de negros peronistas veraneando y no le gustó. Esa es mi interpretación. Pero el argumento era que ella estaba en ruleros y sin corpiño y que eso denostaba su imagen. Con lo cual, nada, o sea, 2 abogadas feministas a mí estaban como, vamos a litigar, cuando te llega una carta de documento a nombre tuyo, no estás en ese espíritu. Después fui aprendiendo, después fueron pasando otras cosas en la vida, pero en ese momento fue como, no, bueno, listo, hasta acá llegamos. Y el acuerdo fue que yo cuando muestro en sala no la muestro, y que los libros tienen una circulación limitada, ¿no? Entonces... La idea es que en ese momento, cuando estábamos trabajando sobre qué íbamos a hacer con el libro, en un momento fue como, bueno, lo censuramos. Y metemos como alguien que escriba tipo, no sé, alguien que escriba sobre esto, y que tenga un insert más dentro de la caja y que la imagen esté intervenida. Después eso no sucedió nunca, y sí lo que tenemos es que el libro no se ofrece en la web, sino que solamente se puede como feriar. Y nada, ese es el acuerdo, esa es la historia. Nada, no hubiese llegado mayores, pero en ese momento yo no estaba en el país, me quedaba un tiempo más allá y se resolvió con un poco de plata y listo. Pero fue un estresazo, no es que ahora se los cuento así, pero en el momento bueno, nada, fue una movida. No sé si... Yo tengo la versión censurada o la otra. No sé cuál tengo yo. No, es que en realidad no existe la versión censurada. Es como, es el mismo libro, lo que pasa que... Y nada, y es como... durante un tiempo tuvimos así como ciertos pruditos de que el libro no fuera corto, hasta que se calmen las aguas, ¿no? Y ya está. Estoy tratando de adivinar cuál es. Y bueno, la señora que está con ruleros. Pero además... Espérame, no le mostramos la cara, ¿es esa? ¿Cómo? No le mostramos la cara, ¿es esa? No, tiene ruleros. ¿No? O sea, ¿sabes lo que son los ruleros? Sí, los de ruleros, perdón. Lo de las me perdí en la... no, sí.
a ver, también hay ciertas cosas que fui como aprendiendo, ¿no? De la peor manera, pero vas a fracasar mejor. Sí lo que pasa con esa imagen, yo tenía, digo, todas las herramientas legales para ganar, pero bueno, un juicio es un proceso muy largo. Yo tenía una carta en el entonces Ministerio de Turismo que declaraba de interés. Yo cuando estaba haciendo los retratos, era la última parte del proyecto, me estaba alojando en el hotel. Tenía la secuencia que ella miraba cámara, que no era un teleobjetivo, una camarota así gigante, a muy poca distancia. Pero bueno, es entrar Sí, la Pentax, te digo con ella. Claro, Con la es entrar Pentax esa, sí, sí. Sí. Y bueno, y nada, en ese momento fue como, bueno, acordemos, y yo no la muestro más en sala, ella. Y ya. Pero bueno, en el libro está, qué sé yo. Pero como es anterior o sea, se resolvió como que lo podemos hacer porque es anterior a esa fecha, ¿no? Como que, digo, eso legalmente está resuelto porque el libro ya estaba impreso en ese momento. Y ella argumentaba en la muestra de Carafa, ¿no? Ese era el tema, que se descolgara de Carafa. Bueno, nada, cosas que pueden ¿Alguien pasar. más que quiera hablar? Hablen, digan yo. Me dice yo. Qué tímido. Si esto fuese, piensen que esto fuese real. Tratemos de caer en la ficción, en la estafa de que esto no es real. Esto es real. ¿Quién quiere decir algo? Tengo otra pregunta. Dale. Dale, Alma. Estuve también investigando un poco y quería saber cómo, cómo desarrollás el tema o la idea de la fotografía como herramienta social. Sí. Un poquito más de la pregunta en relación a qué. ¿Estás pensando en algo específico o en así, herramienta social en general? No, pienso más que nada en específico, o sea, siento que se puede disparar por como varias ramas. Una es como la cámara como herramienta, eh, y otra es como la fotografía como espacio para, no sé, que ocurran ciertos, como ciertas aperturas sociales, por así decirlo, o atravesadas socialmente. Sí, sí, yo creo que hay algo de mi insistencia con lo fotográfico como lenguaje y que nada, me fascina y me encanta hacer fotos de las cosas que más disfruto, como que me doy cuenta que es algo que me da placer el hacer. Digo, me cuesta mucho hacer sentido y que se den las condiciones para, ¿no? Pero sí creo que una de las cosas que me enganchan con lo fotográfico es esa condición que tienen de que estamos ante una imagen fotográfica y estamos ante algo que parece ser real, ¿no? Y jugar con eso es lo que más me interesa. De hecho, mi aproximación al trabajo con archivo o, o con mi propia fotografía es algo como de que lo primero que pasa cuando aparece una fotografía sobre la mesa es que es un discurso de verdad, es una evidencia, ¿no? Y sobre eso, después podemos jugar a cómo aparecen las cosas ahí, ¿no? Que cómo se ven fotográficamente y cómo se anclan temporalmente a algo que existió, ¿no? Y sí, entonces, creo que, por ejemplo, para la idea de la cámara como herramienta tiene que ver con esta formación más en las ciencias sociales, en pensar que todas las cosas tienen una superficie visible, ¿no? Todo lo social tiene una visualidad, y que la cámara es el instrumento que te permite cristalizar un sentido u otro, ¿no? Entonces, de repente me parece como, no sé, me interesa mucho qué pasa con las imágenes del movimiento feminista, ¿no? Y cómo a veces ciertas cristalizaciones de sentido sobre el cuerpo de la mujer se escapan, por más que el texto o la bandera enuncie una cosa, el cuerpo dispuesto de cierta forma dialogue con otra convención fotográfica, ¿no? Con otro lugar de la mujer, por ejemplo, ¿no? Pongo ese ejemplo, no sé, para mí es muy claro la tapa del libro de Luciana Pecker, no sé si lo tienen, el de Putita Golosa. Sí, sí. ¿No? Que hay algo como del texto tiene la voluntad de construir el deseo femenino o el placer, ¿no? Y de repente en la tapa
es una mirada muy de la fantasía erótica masculina sobre ese cuerpo, ¿no? Digo, de repente ahí hay algo de que la intención del texto y la voluntad va hacia un lugar, y sin embargo los imaginarios y la visualidad de eso le juega como una mala pasada, ¿no? Es ella o es Planeta o quien sea la decisión, ¿no? Pero digo, eso es lo que a mí me parece que es como muy interesante, ¿no? Como, ¿qué pasa Te tildaste, Agus. con, Justo mandé. con la dimensión visual de las cosas? Ah, ¿ahí me escuchan? Ahí sí, ahí volviste. Ahí Listo. tildado. Bueno, nada, era eso. Y sí, me parece como, digo, yo no está en mi trabajo y no está como en mi web, pero durante mucho tiempo, y digo, lo hago todavía, como en mi trabajo más académico, tiene que ver con dispositivos también de talleres donde se, se producen imágenes fotográficas y se habla a partir de ellas, ¿no? Entonces me interesa mucho la relación entre fotografía e identidad. Entonces, durante un tiempo di taller en el CUSAM, el centro universitario que está en el penal, saben de eso, en la unidad 48, que depende del UNSAM, de hecho. Entonces daba taller ahí y escribía a partir de eso, ¿no? Entonces, digo, si bien nunca hice nada, un proyecto que tenga que ver con fotografía en cárcel, sí me interesaba qué pasaba con esa relación entre me parecía como la fotografía una herramienta muy adecuada para hacer soporte de discursos de identidad, ¿no? Muy en el espíritu de Podría Ser Yo, ¿no? De hecho, mi directora de tesis de doctorado fue Elizabeth Schelling, que es la autora de Podría Ser Yo. En medio como que ahí todo. También toda una familia ampliada generacionalmente también. Se publican al final entre familias. Es así. Pero no biológica, por suerte. Una familia elegida. No, ¿quién te Sí, dice? bueno. No empecemos a hablar de familia y esas cosas porque empezamos con terapia después y nos vamos. Sí, sí. Chicos, ¿alguien más quiere, que es general, alguien que quiera hacer alguna pregunta? Abre el micrófono y está. Posta que la idea es esa. Ahí hay una pregunta. Dale. Hola, Hola. ¿qué tal? Quería preguntarte con respecto a este proceso que vos hablás de la formación de los estudiantes, ¿no? En ese lapso de formación e inserción, que a veces parece abismal. Quería preguntarte qué postura o qué palabras o qué discurso, de alguna manera, cómo te comunicas con ellos a partir de ese abordaje que vos hablas de lo pedagógico, que sea como distinto a lo que por ahí antes se planteaba, ¿no? Que sea tan rápida la famosa salida laboral y demás. Sí. Bueno, digo, yo tengo un espacio áulico limitado a una materia, ¿no? Digo, y en ese espacio, digo, que además justamente en este cuatrimestre estamos atravesadas por la pandemia y no hemos podido como generar estas discusiones en vivo, pero sí me parece que es interesante. Bueno, una de las preguntas que aparecen, no sé si hay gente de la que ya cursó conmigo antes, pero la pregunta por cómo se llevan con la docencia, cómo se llevan con digo, la docencia desde enseñar técnica, ¿no? Porque, digo, si yo veo así medio vuelo de pájaro, sin entrar en demasiado detalle, vivimos de la docencia, de nuestros talleres, de espacios formales, informales, pero les colegas en Buenos Aires viven de la docencia, lo cual es buenísimo porque quien quieras, o sea, yo, no sé, quería buscar un taller de escritura y de las escritoras que me gustan, todo el mundo, o sea, las tres dan talleres, por ejemplo, ¿no? Digo, y eso es genial porque podés tener una experiencia de primera mano con alguien que, no sé, que te gusta cómo escribe, ¿no? Y con lo fotográfico pasa lo mismo, ¿no? Como que ahí te interesa el trabajo de alguien y es probable que puedas ir a su taller. Entonces, a mí sí me parece como que es importante que pensemos nuestra relación con lo pedagógico y la circulación del conocimiento como salida laboral, ¿no? Sin que la carrera sea un profesorado, ¿no? Que esa es otra cosa, ¿no? Porque digo, es como otro modelo, otro diseño. Pero sí me parece que es como importante que veamos la realidad de quienes tenemos cerca y a los lugares hacia donde queremos ir y bueno, cuáles son las estrategias de supervivencia que hay ahí, ¿no? Entonces, hay una manera de pensarse y de generar sus propias estrategias que va a tener que ver con, bueno, con que el título universitario no es lo único que alcanza, no es como perfilarlo de alguna manera
hacia sus propios intereses, y a mí me parece que el espacio áulico es un espacio para ese tipo de reflexiones, ¿no? Como esto que les decía recién, ¿quién quiere ser artista? Quizás hay alguien que quiere dedicarse, no sé, profesionalmente, porque la fotografía también tiene todo ese abanico de posibilidades, ¿no? Alguien está estudiando fotografía y quiere hacer fotografía de bodas, no sé, o quiere trabajar en un archivo digitalizando un material, ¿no? Digo, todas son como aristas posibles, pero me parece que está bueno que el espacio áulico habilite esa pregunta, no dar por sentado que todos queremos ser autores, ¿no? Desde ese lugar de la autoría como ese dispositivo, ¿no? Que hay otras mil maneras, o sea, me interesa un montón. Yo fui al aulario abierto el año pasado porque me interesa básicamente eso, cuáles son sus estrategias, ¿no? Tenemos una diferencia de edad o de escenas o lo que sea, y me genera mucha curiosidad. ¿Quiénes están en colectivas? ¿Quiénes están produciendo para las redes? ¿Quiénes están haciendo fanzines? ¿Quiénes están generando escuelas de fotografía o cooperativas de trabajo para medios, para sociales, para lo que sea, ¿no? Como creo que está bueno que el espacio del aula sea un espacio también para que pensemos juntos esas estrategias, ¿no? Que el lugar de la docencia sea como un lugar de comunicación y diálogo para pensar en posibilidades, ¿no? Apuntalar deseos también, dar ánimo, ¿no? Digo, no sé, alentar las Bueno, cosas bien hechas, ¿no? la base de la palabra universidad es universo, digamos. Hay que tener planteado siempre eso cuando uno entra a una universidad, que tenés un universo de deseos y de posibilidades que no es no es fotografía autoral, por ejemplo. Es investigar sobre eso, es... Sí, total. También, claro. Iba a aclarar una cosa por si la gente que está de afuera de la facultad no sabe. Aulario fue un proyecto que se hizo el año pasado, que nace de estudiantes, para abrir un aula hacia el público en general, principalmente a la UNSAM, porque estaba dentro de la UNSAM, pero al público en general, para mostrar trabajos propios, mostrar trabajos de compañeros, mostrar proyectos de algunos, y bueno, era un poco esa idea de abrir el aula a un público general, nacidos de los estudiantes, desde los estudiantes, perdón. Tengo un problema a veces con la inclusivo, pero estoy viejo y me cuesta. No pasa nada, no pasa nada. Pero te juro que le pongo onda, pero me cuesta. Es como, hay que interiorizarlo. Sí, no hay que ser policía del lenguaje, ya con la RAE tenemos suficiente para que el feminismo también sea la policía de cómo habla la gente. O sea que hablamos como podemos, no pasa nada. Como cuando sacan la radio y decir, no, ¿por qué dicen eso si la radio no se...? No. Bueno, en fin, ese es otro tema. Chicas, chicos, chiques, ¿alguien? ¿Qué dice alguien? Sopo. ¿Querés hacer una pregunta, Juan Ignacio, ya que hablaste? Que vos has tenido varias preguntas interesantes a veces que me mandás después. Te tiro ahora al muere. No, dice. Pucha, la gente se arranca. ¿Alguien que quiera hablar algo en serio? Queremos que esto sea dinámico. Dale, pónganle onda. Si no, cerramos acá y nos vamos al carajo. Amenazo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola. ¿Todo bien? Tengo una consulta. Yo de la sociología no tengo nada que ver, pero hace un tiempo atrás escuché en un video a Silvia Rivera Cusicanqui, no sé si la ubicás, y escribí un libro que me lo compré así por pulsión y todavía no lo arranqué, que se llama La sociología de la imagen. Y veo que estás en el palo. Algo que se pueda así como spoilear, que lo puedas relacionar con la fotografía como para tener en cuenta. Sí. Si te acordás, digo, ¿no? Así como tirando. No, sí. A ver, ¿por qué te lo compraste? Primero, para ver si el libro te va a satisfacer. Completamente pulsional. Me gustó. La vi en un video a ella que hablaba sobre diversas cosas. Vino a una charla acá en agronomía. La dio y tocó un tema que me pareció muy interesante, como desde la colonización interna, que hablaba. Me gustó muchas cosas y entre los libros que me quería llevar un libro de ella como para empezar a conocerlo un poco, vi ese y dije, bueno, nada, hay algo, sociología, imagen. Sí, total. A mí me parece que, bueno, es una súper referencia, a mí me copa mucho su trabajo. Lo que tiene como distancia es que el imaginario que analiza es el mundo andino, ¿no? Entonces,
la representación de la sociología de la imagen no es de la imagen fotográfica. Entonces, por eso te decía como hay muchísimo trabajo sobre sociología visual que no necesariamente aborda lo fotográfico, ¿no? La imagen fotográfica. Sí, lo que es interesante del trabajo de Silvia Rivera, y que de hecho lo viene haciendo desde los 80s, que a mí me interesa mucho esa parte de su trabajo, primero que tiene que ver con estas epistemologías neurocéntricas, ¿no? Como que es alguien que podamos leer sobre la sociología de la imagen pensando desde Sudamérica, ¿no? Y eso a mí me parece que es como Totalmente. como una materia pendiente muchas veces, ¿no? Como que a veces, no sé, leemos Un arte medio de Pierre Bourdieu y pensamos que esa es la relación que tenemos con los usos sociales de fotografía, y no en París en los años 60 en un encargo de la Kodak, ¿no? Eso es como un poco el espíritu de la epistemología feminista, ¿no? El conocimiento situado. Si leemos a Bourdieu lo que dice de la fotografía en los 60 en Francia es una cosa que no puede ser trasladable no puede ser universalizable, por más que tiene esa intención. Y entonces el trabajo de Silvia Rivera es un trabajo que está buenísimo, es un trabajo buenísimo también. Te tildaste de nuevo, Agus. Agus, si podés rebobinar, te tildaste. O sea, ella también trabajó con estos grupos de... Uy, perdón, ¿ahora? Dale. ¿Ahora se escucha bien? Ahí. Sí. ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí, ahora sí. No, sí, se había cortado justo. Que también tiene como epistemológicamente un lugar que está buenísimo. ¿Ahí se escucha? Bueno, nada, eso, que el método es muy bueno. Como, digo, por más que probablemente los mundos que analizo, los que trabajan, no son estrictamente imaginarios visuales fotográficos, porque trabaja con imaginarios andinos, ¿no? De otras técnicas prefotográficas. Genial, genial. Bueno, pero es interesante. Es como para ver, a ver qué. No, Acá sí, viendo una opinión de alguien que estaba en el palo y no como yo, que era completamente de afuera, digamos. Sí, no, digo, está buenísimo. Es un libro largo, por eso a veces también es como que te preguntaba por qué estabas buscando ahí para saber si, digo, como que te lo va a dar o no, ¿viste? Como que a veces pasa eso con... Sinceramente fue pulsional por agarrarme como de ese punto de la colonización interna que hablaba, que me pareció algo, y esto que vos decías, de una referencia sudamericana, pero nada más que por eso, para tomarla y empezar a conocerla. Gracias. No, de nada. Che, Agus, yendo a un tema personal, ¿qué autores son los que tenés de referente, ya sea desde la fotografía o desde otros lados, que son como tus cabeceras, acudís siempre? Bueno, cambian. Tengo sí como una cosa de que para cada proyecto pienso como referencias visuales, como de tratamientos estéticos, si se quiere, que me interesan, y después, bueno, lecturas y abordajes más conceptuales, ¿no? Entonces siempre son como dos tracks distintos, pero... Y de eso, y dependen de cada proyecto. Bueno, a ver, me gusta... Puta, es que es muy difícil esta pregunta. No, como me gusta mucho el trabajo, así en términos de escritura, pero también de personas que están en una intersección de varias cosas. El trabajo de Chris Kraus, si quieren se los anoto acá, para que lo logre. Que en realidad es una escritora norteamericana, crítica de arte, es la que escribió esta novela Amo a Dick, I Love Dick, que se hizo una serie, que para mí es como así, lo más de lo más, sobre todo por cómo permite pensar estas relaciones entre arte y género de un lugar muy copado. Y bueno, para mí es una referencia mucho como una referencia a la escritura, pero también sobre estrategias de inserción y circulación y supervivencia en un mundo dominado por los hombres. No, pero sí, pero un poco no en chiste, pero... Es que sí, es verdad. Pero sí tiene una reflexión y la relación sobre la primera persona y la enunciación y ella estaba pensando en la escritura, pero muchas de las cosas que piensan son súper trasladables como al hacer artístico en general.
es como algo que leo y me encanta y siempre es una referencia de todo. Y después, bueno, como del mundo fotográfico, así, o referencias más fotográficas cambian todo el tiempo. Estoy viendo muchas cosas y también me pasa eso, que no son quizás autoras, sino trabajos, no sé. Me gusta mucho el último libro de Carmen Wynant, que es o Wynant, que es una artista norteamericana, se los escribo acá también. Wynant. Qué sé yo, me gusta, disfruto un montón el trabajo, bueno, y también empieza a pasar esto, me gustan libros, ¿no? Y me gusta mucho el trabajo de Federico Clavarino, que es un fotógrafo italiano. ¿Qué más? Estoy pensando así, cosas a las que vuelvo siempre. Me gusta mucho una editorial que se llama Archive of Modern Conflict, AMC, se los pongo acá, esta es una editorial que me gusta mucho todo el catálogo, digamos. No lo había escuchado nunca. Sí, Mirá. de hecho es como un proyecto de fotografía vernácula, es la colección privada de fotografía vernácula más grande y tienen un proyecto editorial de nada, que invitan a distintos artistas a hacer cosas con sus materiales y están todos buenísimos. Mira, voy a investigarla. Te la hago un poco más fácil, ya que justo había preguntado Renata Finelli en qué estás trabajando actualmente. ¿En qué estás trabajando actualmente y cuáles son tus referentes en eso, digamos, que es más fácil la pregunta por ahí, quizás? Sí, de una. Bueno, justo estoy trabajando hace como 2 años un poco con esta pregunta de la comunidad en un proyecto que se llama Canción de Propuesta, igual es un título de trabajo, que es como haciendo un chiste con el imaginario de la canción de protesta, ¿no? De los 70, como que antes la consigna era desalambrar, ¿no? Desalambrar y tomar la tierra, ¿no? Que es de todos es de todos. Y un movimiento que hay en Córdoba, bueno, que hay en muchos lados, que es la delimitación de tierras fiscales ociosas para asentar proyectos comunitarios de vida, qué sé yo. Entonces estoy haciendo un trabajo con 3 grupos de personas que están acá, neo-hippies, si se quiere decir, no neo-hippies, pero sí personas que un poco patean el tablero y están pensando otras formas de vida y la relación que hay con la propiedad privada. Entonces estoy trabajando en colaboración con una abogada para traducir la ley de usucapión en un proyecto que va a ser una publicación, que va a ser como una traducción de, bueno, cómo adueñarse de un pedazo de tierra en las sierras de Córdoba, para cuando todo esto termine de estallar, venirnos a vivir acá. Un poco va de eso, tengo una beca del fondo para hacerla y va ahí, avanzando. Ahí puso Rosario mientras la página de donde está la canción de propuesta, por si alguien lo quiere leer después. No hay nada, es que son en realidad esos, no hay imágenes. Y bueno, es algo que me interesa mucho, y estoy editando esto sobre el río, que es eso, las fotos como más serias, son viejas, pero estoy ahora como metiéndole al relato ahora. Ahora como proyecto de cuarentena. Y bueno, y trabajo. Ailura vino y dice tener preguntas. A ver. Perdón. Hola, Gus. Mi pregunta es, ¿cómo desarrolló los proyectos desde la idea a la práctica? ¿Empezás con una idea o a partir de una foto random que haces, empezás el proyecto? No, por lo general, empiezo con una idea. De hecho, sí, siempre empiezo con una idea, pero últimamente lo que me está pasando, que el tiempo, o sea, como desde la idea, lo que hago inmediatamente después es ir a mi archivo y tratar así medio como de adivinación de dónde estaba esa idea ya protogermen en otra cosa. Por ejemplo, lo que pasó recién, que las fotos que estoy editando ahora, una de esas fotos grandes de placa está en Estirarás, y es uno de los capítulos de esta estructura. Entonces, cuando empecé a pensar que quería trabajar sobre el río Suquía y todas las situaciones sociales que pasan alrededor del río, ¿no? El río también es como una frontera en Córdoba de lo que pasa hacia el sur y hacia el norte, ¿no? Sí, yo soy de Córdoba. Sí, sos de Córdoba, sí, te sentí atonada.
Entonces, bueno, como que apareció el Suquía, entonces cuando empezó a aparecer un relato sobre eso, fui a buscar a mi archivo, tenía unas fotos de unas situaciones ahí cerca del Chateau, y bueno, entonces, por lo general, cuando aparece una idea ya viene de otra cosa, porque las obsesiones son medio las mismas siempre, entonces rastreo y ahí empiezo. De hecho, lo de canción de propuesta tiene fotos que no creo que queden, pero que son, sí, también viejas. Tipo, pueden tener 8 años, no sé. Pero bueno, ahí después articulando la idea, pensando cómo, qué formato va a tener, lleva otro tiempo. Yo tengo una pregunta ahí, Rosario, también. Dale. Sofía, dale. Ahí Rosario está mostrando mientras se lo destirarás. Estamos en Rosario y hola, abajo está. Hola. Mi pregunta tiene que ver con tu forma de abordar lo documental. Pienso que sucede mucho todavía que la fotografía artística, a pesar de la relación entre fotografía y realidad, es como que se separa todavía en Argentina muchísimo de la fotografía documental, como círculos de producción, digo, ¿no? Y también de circulación, obviamente, de la imagen. Y quería saber qué pensabas vos acerca de eso, por qué crees que se mantiene por ahí esa separación, o también cómo eso impacta en tus proyectos que abordan como en concreto lo real, pero desde una estética y desde una forma de trabajo que no tiene que ver con la tradición de la foto documental acá. Sí, yo digo, porque a veces, viste, que cuando se cuestiona o la idea del documental contemporáneo, pareciera que lo que hacen es, bueno, vamos a distorsionar el referente, ¿no? Es como una estrategia bastante común del documental contemporáneo, ¿no? De autores que trabajan en ese campo. A mí, digo, la operación es como la contraria. Yo trabajo con el referente fotográfico y la condición documental de las imágenes. O sea, me interesa eso que les decía recién, esto que vemos y que tenemos esa posibilidad de que cuando las estamos mirando hay algo de lo real que se nos impone, ¿no? Y por más que después, de repente, no sé, estoy editando algo sobre esto y estoy trabajando sobre 3 comunidades acá y hay una foto que hice en Unquillo y me sirve y es un paisaje y va a ir. Digo, probablemente la gente más hardcore del documental eso les parezca un atentado a la verdad, ¿no? Pero digo, si pensamos que las fotos son comunidades de sentido que se pueden disparar para cualquier lado, en esa polisemia que tienen, yo las hago jugar a mi favor, ¿no? De hecho, no sé, en Estirarás, digo, no, en Estirarás puedo dar una foto que sea en Buenos Aires. Sí, puede pasar. ¿No? Entonces no importa mucho, ¿no? Pero sí me interesa que la condición documental como parte sustancial del discurso. Y sí después me parece que hay algo muy fuerte y puedo pensar como situaciones biográficas en las que me di cuenta y dije, no, por ahí no, donde hay unos fundamentalismos muy fuertes, digo, que todo fundamentalismo es malo, ¿no? Digo, es lo que yo decía recién, yo no me voy a poner a corregirle a José si no habla con él o no, porque no estaría siendo un buen lugar para el feminismo, para evitar si nos convertimos en la policía de cómo habla otra persona, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido es que digo, no creo que hay que como que armar rancho aparte en ese sentido. Es como si la discusión sobre, las eternas discusiones sobre si el referente, si es verdad, si no, me parece que ya estamos en otro lugar, en otro tiempo. Y bueno, y después son mundos que conviven, ¿no? Que no es que uno supera a otro. Digo, cada quien hace sus estrategias y va por un lado o por el otro, ¿no? Yo no es que estoy pensando que la alteración de lo real, o la alteración del referente, el collage digital, de lo que sea, sean las maneras de superar esa condición, sino todo lo contrario. A mí me interesan que son tomas directas, pero que sirven para armar otra cosa. Algo así, no sé si te contesto. ¿Sofi? ¿Sí? Ok, se acerca bastante. Gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? Porque si no, podemos ir cerrando para no tener tanto rato y además que la señal también hecha. Matías, dale. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos?
Bien, todo tranquilo. A mí me interesaría saber, particularmente de Embalse, digamos, entiendo la idea principal, digamos, que es la más fuerte y por cómo contás que trabajás, siento que empezaste más por esa idea de, bueno, esto de lo que Eva o Perón buscaban para las vacaciones de los obreros y que se asemejen lo más parecida a las vacaciones de los ricos y como toda esta idea general, pero me interesa particularmente saber cómo o cuáles fueron los caminos y ideas que te fueron llevando a trabajar algo tan global y general a partir de esos hoteles en particular, esas casas en particular, en ese lugar, digo. O cómo llegaste ahí, o por qué decidiste hacerlo a partir de ahí. Sí, bueno, eso es también como estos juegos de proximidad y distancia con las cosas, ¿no? Yo me fui a vivir a Buenos Aires y una colega me dijo, para mí las vacaciones empiezan cuando el horizonte hacía así, haciendo referencia de que siempre había veraneado en Córdoba, ¿no? Y ahí fue como yo, pero me quedé pensando, no es como el horizonte de la ventana de mi casa de siempre, ¿no? Como el departamento, tenías un pedazo de vista de sierras, ¿no? Entonces, ahí fue que, como a partir de ese mini comentario, y obviamente que me interesa mucho la historia argentina, me interesa mucho el peronismo, como también es otra de mis obsesiones, empecé como a rastrear desde qué momento Córdoba se había construido como un lugar, un destino turístico para el veraneo, y bueno, y había sido con el cambio de la Constitución, la inclusión de los derechos del trabajador, y bueno, y Embalse, el libro se llama Embalse, pero hay como 12 hoteles distintos, fotografiados, en distintos lugares de las sierras, pero tenían que ver con sí, un poco es la idea del embalse y la metáfora del agua, ¿no? Que va circulando y es medio como el leitmotiv del libro. También como ese espacio de las vacaciones, que es el lugar donde los trabajadores recuperan la energía para seguir trabajando, ¿no? Por eso también la estructura circular del libro. De repente es como, Embalse no era un libro de entrada, pero después, desde el momento en que empezó a hacerlo, un poco lo que les decía recién, de las dobles páginas, de la narrativa, ¿no? Una foto aparece como leitmotiv y empieza a aparecer varias veces y empezás como a jugar, nada, se empieza como a construir como piezas de un rompecabezas. Y después lo que pasa, que es algo que a mí me parece que está bueno que pasa con los trabajos, es que hay hasta cierto lugar donde llega la cabeza. Yo soy súper mental, ¿no? Entonces hay un lugar, hay como unas capas hasta donde yo me llega a la cabeza de entender lo que estoy haciendo, y después, una vez que lo largas al mundo, empiezan a aparecer un montón de cosas, y eso también es buenísimo de que Embalse haya salido por Asunción, que lo feríamos nosotras, entonces yo tengo muchas conversaciones sobre el libro, sobre lo que el libro dispara, con muchas personas, ¿no? Mucha conversación. Y bueno, y ahí te das dando cuenta que va hacia otros lugares. No sé si eso responde. Sí, perfecto. Gracias. No, nada. Como para ir cerrando, bueno, habían preguntado dónde se puede conseguir la página de Asunción, que es asuncioncasaeditora.com. Cualquier cosa del libro está ahí. Paso el dato igual. Y hay varios libros más que están muy interesantes. A mí podría ser yo, y el próximo que voy a comprar yo. Buenísimo. Personalmente. Pero bueno, hay varios que están... Bueno, me puse a mirar varias cosas. Me encanta. Una pregunta, porque me quedé pensando en eso, y es medio obvia, pero está bueno siempre preguntarle para ver qué opina cada persona. Cuando hablo que te voy a entrevistar a vos, todo esto me dicen, X persona me dice, está buenísimo porque ella es muy política. Y me quedé pensando, ¿quién no es político y a qué se refieren con que es muy política? ¿Cómo abordas el tema vos de arte y política, digamos? Sí, a mí me encanta porque muchas veces me dicen eso de mi trabajo, pero creo que, o sea, a ver, lo que me dicen es, no, te vamos a invitar a vos que des una clase porque tu trabajo es muy político, y es como, bueno, está bien, hay un interés por lo político, pero me pasa también porque creo que hay una parte donde no, y sí creo que es un efecto de la información que circula en las redes, que es que aparecen otras cosas, entonces de repente yo pongo algo en Instagram o posteo cosas que no son estrictamente de mi trabajo, que terminan de configurar una subjetividad que es mucho más que yo.
Soy yo, mi red de personas, los espacios por los que circulo, mis enunciaciones públicas de apoyo a ciertos proyectos políticos, trabajar con el peronismo, es como una... Pero no sé, de repente el otro día teníamos una discusión sobre arte y feminismo y así, yo no tematizo género en mi trabajo, pero sí mis estrategias de circulación o mi manera de pensar lo que hago está súper clavada en ese lugar, está situado en ese lugar, como que es un lugar epistemológico y político desde lo que hago y por dónde circulo y lo que hacemos desde la editorial. Y eso no es una cuestión de cupo, no es porque editamos más mujeres o más varones, digo, ni pasa por ahí. Tiene que ver con ciertas lógicas del hacer, con ciertas formas, bueno, muchas cosas de las que ya venimos hablando, ¿no? Entonces creo que lo político también es esa... Hay muchas formas que tienen que ver con, y muchas escalas y dimensiones, ¿no? Lo más político de mi trabajo es dedicarme a editar libros y poner en circulación ideas que incluso no son mías, ¿no? Como ahora circunstancialmente está esto pegado atrás, que además ni siquiera va a salir por nuestra editorial, sino que sale por otra, pero por lo general acá pegado hay cosas de otra gente, ¿no? Y tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Las mesas de trabajo, lo horizontal, tomar mate y estar pensando 1000 horas sobre algo, ¿no? Y la forma en que circulamos nuestro trabajo, las formas en las que sí, a los espacios en los que escribimos, no sé, toda una serie de cosas, que creo que por eso se me arma más como, no sé si por tanto, porque justo Embalse va de un tema que tiene que ver con el peronismo, ¿no? De hecho, sí. de las últimas cosas, y así recién me preguntaba como lo último lo que estaba trabajando hasta que empiece. Estoy trabajando en el marco de pandemia en esto, pero hasta eso estoy trabajando en video con La Hora de los Hornos, que cumplió ahora 50 años, y estoy trabajando, ¿no? Visitar la película de La Hora de los Hornos de Pino Solanas y Octavio Getino 50 años después y trabajando con ese material hoy, ¿no? Y es re peroncho, y yo sé que es re peroncho, pero lo que me interesa es qué piensan pibes que nacieron después del año 2000 sobre esa retórica y ese discurso, ¿no? Sobre qué piensa alguien de 14 años sobre el Che Guevara, ¿no? Y estoy trabajando sobre eso. Si no le pregunté qué piensa sobre Pino actual, porque... Bueno, un ejemplo de que hay muchos pinos también, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa es el dispositivo de esa película y qué pasa hoy con esa película, ¿no? Entonces, qué sé yo, digo, hay muchas formas de pensar lo político, ¿no? Creo que hoy hay muchas agendas. Sí, claramente lo que no me interesa es una mirada autocentrada muy yoica, eso seguro que no. De hecho, ni siquiera me interesa esa parte de la agenda del feminismo, de qué sé yo, lo personal es político, mi cuerpo, mi decisión, todo eso es lo que no me interesa, ¿no? Porque lo colectivo prima por sobre... Uy, acá, bueno, eso es al carajo. Pero bueno, sí, entiendo por qué alguien puede llegar a decir eso, ¿no? Como, bueno, tu trabajo es muy político. Sí, me hiciste acordar de Federico Stoll en una charla que fue en La Plata, que fuimos con Ana Costa, no sé si Ana está por ahí, creo que la vi a la pasada. Él decía sobre el militarte, que era más que ser militante, era militarte, desde el arte de ciertas cosas. Me pareció muy interesante además todo lo que planteaba desde ese lugar. ¿Alguien habló? No, soné yo mismo, me reboté. Pensé que alguien había dicho algo como que quería hablar. Bueno, más que todo darte las gracias. Y bueno, recordar que somos estudiantes de la facultad de fotografía, que somos las chicas de Instagram, de hecho yo insisto que somos las chicas de Instagram. ¿Por qué? Y eso tiene que ver con lo que hablábamos recién. Yo fui el último que entré a ayudar a coordinar todo el Instagram y ya eran 3 chicas. Cuando empezamos con esto, entré yo y dijeron, ¿cómo nos referimos? Digo, miren chicas, me cuesta muchísimo usar el inclusivo. Somos chicas y ya está. Porque cuando entra un hombre tiene que pasar masculino. Seamos siendo femenino y sigamos siendo femenino. Y tiene que ver también con ese lugar justamente de que simplemente es ser. Bueno, fuera de esa disgregación, no, dije mal las palabras, bueno, en fin. Quiero darles gracias a los que estuvieron en la charla. Y eso, más que todo.
Nos vemos en vivo algún día, espero. Pronto. Esperemos. Estas cosas por lo virtual salió bien dentro de todo. Sí, Subo como sí. bestia, pero bueno, es parte de eso. Me encanta que hayan hablado, por favor, y eso se los agradezco muchísimo a los que hablaron. Esperemos las próximas charlas también empiecen a abrir el micrófono, empecemos a hablar todos. Y muchas gracias, y por todo esto, adiós. Chau. Gracias, Agus. Chau. Gracias. Chao, gracias. Felicitaciones. Chao.